Señores, continuamos en el espacio Levántate New York. Vamos a entrar a nuestra segunda parte de este diálogo matutino, siempre trayendo gente importante, cosa importante que decir a la comunidad. En este caso vamos a recibir la participación desde la República Dominicana a la directora del Departamento de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Para nosotros es un privilegio recibir a Adné Mirkeya Mateo. Bienvenida, buenos días, ¿cómo está Mirkeya? Muy bien, y escuchándolo a ustedes en un debate caliente, ¿verdad? Asegurando que la gente pueda comprender hasta dónde debemos empujar para que el país camine, esta República Dominicana de nosotros. Bueno, saludar a todos ustedes y darles las gracias por invitarme a este programa que tiene un título, un nombre muy estimulante, levantarse temprano a hacer las cosas. Así es, de dinamismo, levantarse, acción, es cero estática, ¿verdad que sí? Así es. Como debe ser, Mirkeya, la economía de la República Dominicana. Podemos hacer una valoración de cuál es la situación de la economía, que no es estática, pero que ese movimiento llega solamente a una parte de la población dominicana. Amplíenos un poquito, denos luz en ese sentido. Bueno, en realidad la economía dominicana está sometida a un estrés, ¿no? Los funcionarios los economistas del gobierno, de su equipo económico, están muy desafiados. Internamente tenemos problemas, lo hemos tenido siempre, ¿verdad? Porque estamos hablando de una economía pequeña que tiene un escaso mercado interno y que, ¿verdad?, necesita buscar mecanismos para ampliar esas dimensiones de tal manera que ese crecimiento pueda sentirse y redundar en el bienestar de la gente. Ahora bien, tenemos variables externas que han empujado a tomar medidas que ahora mismo en el país están en un gran debate, como por ejemplo es la de reducir los aranceles para asegurar, ¿verdad?, que los productos lleguen a precios más o menos asequibles. Es decir, es una política económica para mantener la estabilidad de precios y todos sabemos que eso es un elemento muy sensible y que el impacto no necesariamente puede ser el esperado. Y eso es así porque es que la política económica tiene doble impacto. Siempre va a perjudicar a uno y a beneficiar a otros. Entonces, aquí el detalle sería, como en otro punto, a propósito de la economía dominicana, calibrar hasta qué punto puede beneficiar a la población o hasta qué punto puede perjudicar a los productores una medida determinada. El caso es que estoy poniendo, por ejemplo, una de las medidas tomadas más recientemente y que ha entrado en debate, explicando que la situación económica nacional ahora mismo tiene que incluir variables que no están bajo su control y que realmente puede hacer cambiar la estabilidad que ha tenido en los últimos tiempos. Pero, Mirkeya, ¿cómo estás? Ajá. Bienvenida a Levántate New York. La población se queja y vemos a diario cómo es la distribución de las riquezas, porque nos plantean en los bancos centrales, nos dicen los números, las estadísticas, y el crecimiento a los ojos es bien, pero cuando bajamos a la población, la gente dice, oye, esa riqueza que vemos en los periódicos no la sentimos cuando vamos al supermercado, cuando caminamos en la calle, cuando pagamos la luz, cuando pagamos las facturas. ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál es el mecanismo? ¿Qué está pasando en ese sentido? Si el crecimiento no se traduce en una distribución equitativa de la riqueza, entonces se va a mantener la situación que hemos tenido siempre, ¿verdad? En que la mayoría de la población no va a tener acceso a los beneficios del desarrollo. La verdad es que la política económica aplicada en los gobiernos, en todos los gobiernos, ha sido para asegurar la gobernabilidad. Es decir, lo que es un proceso en el cual las informaciones permanentes aseguran, ¿verdad?, que la población esté convencida de que las cosas están bien, independientemente de que, como tú dices, cuando va al colmado, cuando va al mercado, se encuentra con una realidad distinta. Bueno, eso tiene que ver, en teoría, en que no es lo mismo crecimiento económico que desarrollo.
Yo puedo decir aquí de manera muy sencilla que entonces el desarrollo es el impacto positivo de la política económica en la gente. Entonces, si la política económica apunta solo al crecimiento permanente, que efectivamente nosotros tenemos un país con alrededor de 50 años de tasa de crecimiento aceptable, es más, escandalosamente grande con respecto a lo que pasa en otros países de mejores condiciones. Entonces, ese crecimiento realmente habría que explicarlo en base a qué. ¿Qué es lo que crece? ¿Qué es lo que dinamiza la economía nacional? Esas preguntas te van diciendo después por qué no puede llegar los resultados de ese crecimiento a la población. Por ejemplo, si, si la tasa de crecimiento del producto acelerado está fundamentado en los servicios, por ejemplo, o, o está eh, representado en las zonas francas, o está representado en el turismo. Entonces nosotros sabemos que esos son sectores que son importantes y que nunca como hoy juegan un gran papel. Ahora bien, no es lo mismo que el crecimiento de la economía esté sustentado en la producción de bienes materiales, en una consolidación de la estructura productiva nacional, donde se aumentan los empleos, donde los empleos pueden ser de calidad y de alto salario, donde ahí se siente que ese crecimiento puede traducirse en mejoría para la población. Y son de las cosas que nosotros debemos ir comprendiendo porque, bueno, efectivamente, todo el entorno internacional va empujando a condiciones para reproducir lo que puede ser la forma del crecimiento nacional. Pero en un momento hay que detenerse para trabajar en la consolidación de una estructura nacional, de una estructura económica que garantice una producción desde dentro y que desde dentro puedan beneficiarse los que trabajan en ella. Ah, ya. ¿Cómo, cómo anda el endeudamiento en nuestro país? Y si es necesario para mantener la supuesta estabilidad. Bueno, nosotros sabemos que el crecimiento ha estado en parte sustentado por el endeudamiento. Entonces, ha sido una espiral creciente. Pero debemos decir aquí lo siguiente, el endeudamiento por sí no es el problema, es qué se hace con el endeudamiento. Porque realmente, si nosotros no generamos internamente la producción suficiente, la riqueza suficiente para pagar los intereses, las cuotas de la deuda, entonces eso quiere decir que, ¿verdad?, no está funcionando el sistema. No está funcionando el sistema. Y eso es lo que ha estado ocurriendo hasta ahora, ¿verdad? La pregunta obligada es ¿para qué son los préstamos? Ujú. La pregunta obligada es ¿para qué es el endeudamiento? Y entonces parecería que el endeudamiento no ha sido dirigido a crear las condiciones necesarias para asegurar el pago de la deuda y también de sus intereses y que él deje suficiente agregado como para que pueda sentirse en el país que lo invertido y lo pagado vale la pena. Tenemos serios problemas porque es la vía más fácil que el gobierno ha utilizado para asegurar para asegurar cumplir con el presupuesto, con los déficits fiscales, con los déficits cuasi fiscales, para ir supliendo los déficits. Entonces, ese círculo no es virtuoso, es decir, no va a ir creando condiciones más favorables para la sociedad y la economía nacional, sino que puede tener impacto perverso, es decir, que puede deteriorar más las condiciones en que estamos y que bien planteaba tú del principio de que no alcancemos empleos de calidad, altos salarios, que es la garantía de que el crecimiento económico se traduzca en bienestar para la gente. Wow. Bienvenida al programa, señor Mateo. Eh, ok. Yo quiero retornar a la propuesta de reducir los aranceles aduanales como medida de, no sé, reducir los costos de los productos de República Dominicana. Que para mí como que yo no entiendo eso. El costo, el incremento de los costos el incremento de los costos está impulsado por una escasez a nivel mundial de ciertos productos, petróleo y cosas por el estilo. En lo que en este instante lo más sería incrementar la producción y apoyar la producción.
en instante lo que nosotros estamos diciendo que nosotros vamos a reducir los ingresos del Estado a través de la disminución de los aranceles. ¿Cómo el Estado piensa, reduciendo sus ingresos, apoyar al sector productivo nacional a incrementar la producción para poder disminuir la escasez de productos que vienen de fuera? Como que yo no entiendo la lógica detrás de esta medida. Bueno, es que la lógica es que se asume que el pago de los aranceles es una cuota que se paga directamente en el precio. Es decir, los aranceles se traducen al precio de los productos. Entonces, si, dado la situación internacional que tenemos digamos que el entaponamiento de la comercialización, del transporte de las mercancías, el entaponamiento que hay por fruto del proceso que acabamos de vivir, que todavía no podemos salvarnos un poco de él, porque está ahí latente, pero eso creó unas condiciones. Y entonces este entaponamiento que realmente ha creado una crisis en el proceso del abastecimiento de los productos realmente. Entonces, se ha agregado un incremento al costo del transporte, que además también se traduce en aumentos de precios. Y el aumento del petróleo ya de suyo, bueno, con lo que vivimos en 1980, que fue tan desgarrador, que se denominó la década perdida, eso es un problema que hay que manejarlo con mucha inteligencia en estos momentos, porque volver después de la pandemia a una década perdida otra vez, entonces ustedes saben que es una... Además, tenemos que sumar la situación de la guerra de Rusia y Ucrania, que tampoco lo podemos dejar de considerar, porque tiene un impacto en las relaciones económicas entre los países, ya, hasta el más lejano, hasta el más cercano, se ve afectado por cualquier cambio que pueda producirse a nivel internacional. Entonces yo pienso que realmente el gobierno tiene que tomar medidas. Podemos decir que tiene que sopesar que su equipo económico está desafiado en calibrar el impacto que puede tener, es verdad, pero sin duda no creo que sea incorrecto que el gobierno haya tomado la iniciativa de prever cómo contribuir a que una población que ya sabe que de suyo tiene verdaderas dificultades para tener acceso a los bienes y servicios materiales que satisfacen las necesidades cotidianas. Entonces me parece que haber tomado la decisión de hacer algo es importante. Ahora bien, parte del debate es si ese algo realmente puede revertirse y tener un impacto perverso, es decir, deteriorar aún más la situación nacional. Por eso comencé diciendo que teníamos unos componentes, unas variables externas que realmente no estaban bajo el control de los tomadores de política, de política económica y monetaria en la República Dominicana. Ahora bien, creo que en la República Dominicana, si el mundo está desafiado en buscar soluciones y respuestas a una situación de la que no tiene manejo, de la que no tiene control, cada paso que des realmente tiene que ser sopesado para que pueda contribuir de verdad. Si, por ejemplo, si el presidente Luis Abinader tomó la decisión con su equipo económico de dar un paso hacia adelante, hacer política y asegurar que va a hacer algo, pero que sea efectivo. Porque realmente ya decíamos que la política económica de suyo tiene pone a los gobiernos en el filo de la navaja. Entonces, ¿cómo hacer que la política sea efectiva? Mi convicción personal es que una política económica, que la mejor política social que un gobierno puede adoptar es una efectiva política económica. Entonces, por eso pienso que los técnicos del sistema nuestro están emplazados a poner su ejercicio profesional, su experiencia profesional, su reconocida y larga data de participación política y económica nacional, un ruedo. Y entonces llegó la hora de que todos pongamos todo lo que tenemos en la solución de los problemas nacionales. Así es. Entonces usted quiere decir que el crecimiento económico de la República Dominicana tiene pies de barro. Que si tiene los pies de barro. Sabes, hay algunos elementos que no son tan de barro. Realmente hemos tenido decisiones que contribuyen
a no sustentar el crecimiento, la generación de empleo de alto salario, en fin, lo que garantiza el bienestar. Es verdad. Pero, ¿qué tiene la República Dominicana? La República Dominicana tiene una población emprendedora. ¿Sabes que yo estaba invitada a este programa a ir a hablar de la Sí, problemática de sí, las sí, mujeres? sí. Eso íbamos a decir. Y Pero, perdón, ¿verdad? Como mi condición de economista puedo ujú. hacer pasarme horas hablando con ustedes de algunas cosas, pero realmente a propósito del emprendimiento, recuerdo que fui invitada para trabajar, para tratar con ustedes el tema de la problemática de las mujeres a propósito del mes, a nivel del mes de la mujer. Entonces yo como que hace que como 10 años fui directora Ya. del Instituto de Género de la UAS y entonces me cambié el tiquete, la dinámica y el No, debate económico. salió muy bien, salió muy bien. No, bueno, no, pero ¿sabes? todavía es importante hacer el señalamiento, Mirkeya, de que todavía el mes de la mujer no concluye. Definitivamente vamos a tener que invitarle nueva vez para entonces hablar de estos temas de mujeres que usted maneja tanto porque ha trabajado mucho tiempo el tema de género en la República Dominicana. Entonces los muchachos se motivaron, incluyéndome, para hablar de la economía porque nos preocupa en forma sustancial el tema de la economía en la República Dominicana porque nos compete de una forma muy cercana y muy directa a los dominicanos que vivimos en el exterior y no quisimos desaprovechar su participación con nosotros en el día de hoy. El compromiso para que Ah, hablemos de género en este mes, antes de que concluya. pero lo que pasa es, sabe, que yo cambié de cassette y si hubiese sido para Sí, hablar de la economía nacional, yo me preparo como me preparé para hablar de sí, las mujeres y entonces con ustedes hubiese sido más precisa, más concreta y entonces organizo un conjunto de ideas que van en sentido de lo que ustedes están claro. diciendo, que hace que la gente se levante con una conciencia distinta. No, pero estuvo bien y nosotros quedamos muy complacidos con las respuestas, porque hay cosas, como no sabemos de economía, hay cosas que no sabemos qué hace el gobierno, que uno puede apreciar, como yo le llamo economía doméstica. Mirkeya, Ajá. queremos agradecer su participación en el día de hoy en el espacio Levántate New York y el compromiso para que usted nos pueda acompañar antes de que concluya este mes de la mujer, que no debe ser un mes, deben ser todos los días, pero nos hemos quedado con que es un mes, ¿verdad que sí? Pero, Así es, así pero, es. pero sabe que yo estaba muy entusiasmada porque entonces al cambiar de cassette y sentarme en la dinámica, dije, bueno, pues entonces, por supuesto, yo iba a estar vinculada, por eso entró el tema, porque yo iba a Ujú, decir, no, en la República Dominicana no todo es de barro, hay unos ujú. pilares que sostienen un país. Entonces, digamos que una proporción de la población muy elemental, muy baja, pero es esa es la gente del trabajo, es la gente que se Ujú, levanta, como ustedes ujú. están invitando a la gente a levantarse en Nueva York Sí, señor. todos los días a construir la vida. Entonces, si se levanta la República Dominicana, es verdad que tiene un nivel de superficialidad en la comprensión de las cosas, pero también hay bases suficientes y gente que se levanta todos los días temprano a trabajar duro para asegurar que ese país camine independientemente de que ni salga en la prensa, ni en las estadísticas, ni sea lo que más Ujú. se promueve. Así es. Gracias, Mirkeya, por haber estado con nosotros en este día de Levántate New York. Vamos a una pausa. Inmediatamente retornamos ya para el cierre y con todo lo que resta de este espacio Levántate New York. No se mueva, ya volvemos.